Continuamos entonces con el tema de este día y para finalizar tenemos el último video que habla sobre reglas de interpretación legal. Este video será bastante importante en tanto que la interpretación legal es una de las mayores complicaciones que existen a la hora de entender un texto legislativo y de aplicarlo. Como ustedes se habrán dado cuenta, el proceso de formación de ley no es algo sencillo, es algo sumamente complejo en el cual intervienen muchas personas, muchos intereses y de alguna manera u otra es necesario activar eh, ciertos consensos, por decirlo así, porque puede ser que yo esté en una mesa y necesite que pase el decreto de ley, pero esta palabra no le gustó a este, que con esta palabra le puedo herir la susceptibilidad a otro, que con esta palabra no le gustó la redacción a uno. Finalmente se logra un consenso, lo mejor que se puede, y se llega a un texto definitivo, pero eso no necesariamente se va a leer de la misma manera cada vez que yo lo lea. Y es un tema de la interpretación jurídica. Un claro ejemplo, a veces solo con faltar a las reglas ortográficas cambia completamente el contexto de una frase, ¿verdad? Como dice aquí un ejemplo un poco jocoso, que la coma salva vidas. ¿Por qué? Porque la primera pues es una invitación a comer niños, la segunda es vamos a comer. Niños es una invitación a los niños para ir a comer. Ven la importancia de ocupar una buena ortografía. Puedo atemorizar a alguien o puedo eh, invitarlo a comer. ¿Cuál es el caso aquí? Bueno, resulta que llegó una persona, eh, era una persona muy bromista y decidió dejar un testamento en el cual no le puso ninguna puntuación. Entonces decía el testamento: dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta, al sastre nunca de ningún modo, para los jesuitas todo lo dicho es mi deseo. Entonces teníamos, como en la foto anterior, habían varias personas interesadas, y bueno, llega el primero de ellos y es el sobrino Juan, y dice, bueno, ¿cómo es que vamos a interpretar esto? Bueno, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, ¿verdad? Punto. No a mi hermano Luis, punto. Tampoco, jamás se pagará la cuenta al sastre, punto. Nunca de ningún modo para los jesuitas, punto. Todo lo dicho es mi deseo. Mismo texto. Llega el hermano Luis y dice, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no, a mi hermano Luis. ¿Verdad? Tampoco, jamás se pagará la cuenta al sastre, punto. Nunca de ningún modo para los jesuitas, punto. Todo lo dicho es mi deseo. Entonces yo soy el favorecido, dice. Viene el sastre y dice, no, no, momentito, ustedes lo están leyendo mal. Dejo mis bienes, punto. A mi sobrino Juan no, punto. A mi hermano Luis tampoco, jamás, punto. Se pagará la cuenta al sastre, punto. Nunca de ningún modo para los jesuitas, punto. Todo lo dicho es mi deseo. Entonces aquí hay que pagarle la cuenta al sastre, dice. No, dicen los jesuitas. Momentito. Entonces, dejo mis bienes, punto. A mi sobrino Juan no, punto. A mi hermano Luis tampoco. Jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca, de ningún modo, punto.
Para los jesuitas, todo dice. Punto. Lo dicho es mi deseo. Como ven, los textos hay muchísimas maneras de interpretarlo y basta la omisión de un error de ortografía, un tema de puntuación como para darle un significado completamente diferente. Y tuvimos el ejemplo de un texto donde 4 personas tenían cada quien velando por sus intereses, velando la interpretación desde su punto de vista, le dieron un diferente significado al mismísimo texto. Entonces, ¿qué podemos definir como reglas básicas de interpretación? Sin perjuicio de la doctrina y la teoría que existe, los métodos simplificados, pues primero está el método gramatical, ¿verdad? La interpretación literal. Y en segundo lugar está la intención del legislador. Todos, por supuesto, se pueden hacer o de manera aislada o de manera integral o armónica con el resto del ordenamiento jurídico. Lo más importante es hacerlo de manera armónica, pero yo un texto lo puedo ver desde su mero tenor o sentido literal hasta la intención que llevaba el legislador. Y hay varias reglas de interpretación. Por ejemplo, para el tema gramatical. Dice nuestro Código Civil, artículo 19, inciso primero. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. El primer método, entonces, lo que nuestro legislador define en primera instancia es que a la ley le tenemos que dar el sentido literal que tiene. Y solo en aquellos casos donde no sea tan claro, podremos recurrir a la intención o al espíritu. O sea, ¿qué es lo que quería decir el legislador? Sí, dijo esto, pero ¿qué quería decir? ¿Verdad? Y en segundo lugar, en la historia fidedigna de su establecimiento, o sea, cuáles eran los antecedentes históricos que llevaron a esta ley a ser aprobada. Esto es el Código Civil, esto es el derecho común y general, esto es lo que establece las normas y reglas básicas de interpretación de un texto normativo. Pero como vemos, en primera instancia deberíamos hacer uso del método de la interpretación gramatical y como segundo método recurrir a la intención del legislador o a la historia del establecimiento de la norma. Otra regla importante del método gramatical es en qué sentido vamos a entender las palabras. Dice respecto al artículo 20, inciso primero del Código Civil, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio según el uso general de las mismas palabras, es decir, lo que dice el idioma castellano. ¿Y cuál es la definición oficial del idioma castellano? Lo que está contenido en el diccionario de la Real Academia Española, que es el diccionario oficial que regula nuestro lenguaje. Ya en clase vimos el www.rae.es y ahí vamos a encontrar las diferentes definiciones o significados de palabras. Por eso la importancia, ¿verdad? Ahora bien, hay casos en donde las palabras de la ley no se van a entender como dice el castellano, sino que se van a entender de manera diferente. ¿Cuál es uno de estos casos? Bueno, cuando la ley les da una definición, por ejemplo, una palabra puede significar en castellano algo, pero el legislador la definió expresamente de otra manera. En este caso de esta contradicción, lo que deberemos tomar como significado propio es la definición legal. Dice el artículo 20, inciso segundo. Después de haber leído lo anterior. Pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. Las definiciones de las palabras de la ley hechas en otra ley posterior se tendrá como interpretación auténtica de aquella y estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 3 y 9. O sea que, en primer lugar, le doy el significado de castellano a una palabra, pero si el legislador le dio una definición expresa, pasa automáticamente a ser una definición prioritaria. Ahora también tenemos el caso de ciertas palabras técnicas.
Esto, por ejemplo, la gente que practica una ciencia, la economía, la ingeniería, el mercadeo, la informática. Hay ciertas palabras que tienen su propio significado científico de cierto arte o de cierta ciencia. Y en el caso de esta, las palabras técnicas se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se ha tomado en sentido diverso. Entonces, como primera prioridad va a ser la palabra ¿está en la ley? Sí o no. Si no está en la ley, entonces vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Es una palabra técnica de una ciencia o arte? ¿Sí o no? Si no es una palabra técnica de una ciencia o arte, comenzamos a la tercera, que es simple y sencillamente se entiende en castellano. Pero si hay una definición en una ley o si hay una definición de una palabra técnica, estas van a prevalecer sobre la definición castellana. Técnica interpretativa. Primero el significado legal, en segunda jerarquía el significado técnico y en tercera categoría el significado común y general. De esta manera es como yo debo interpretar las leyes. Cuando yo miro, por ejemplo, un artículo que dice algo, por ejemplo, mencionábamos el artículo 1, ¿verdad?, de la Constitución. La persona humana, dice, será protegida desde el momento de la concepción. Y yo les hacía la pregunta en clase, ¿qué significa concepción? Ok, bueno, veamos. ¿La palabra concepción está definida en alguna ley? No, no está definida. Bueno, entonces no habremos de ocupar ese significado. Segunda palabra, ¿está definida en alguna técnica? Sí. La concepción está definida en la técnica médica, en la ciencia de la medicina. Y ahí tiene una definición de lo que significa cuando hay una concepción. Entonces, en ese momento descartamos, ¿verdad?, la opción o entender esa disposición legal desde el punto de vista de la Real Academia y nos vamos a la definición técnica de ese arte o de esa ciencia, que es en este caso la medicina. Ahora, si hubiera una definición legal, probablemente esta definición legal tendría preeminencia sobre la definición de la técnica. Y si no hubiese una definición técnica, pues tendríamos que irnos al lenguaje natural, a su sentido común y obvio, que es el diccionario de la RAE. Dice el artículo 22 del Código Civil, el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Y aquí podemos hablar de lo que les mencionaba al inicio, que una norma yo la puedo estudiar de manera aislada o dentro del contexto del ordenamiento jurídico. Aquí habla de una interpretación contextual. Bueno, terminamos entonces a grosso modo el tema de la interpretación gramatical y entramos ahora a la interpretación a raíz de la intención del legislador. Veíamos, ¿verdad?, que la intención del legislador no aplica como método prioritario, ¿verdad? Primero se trata de entender lo que dice la ley. Y solo en el caso de interpretaciones que no generan tanta claridad es que recurrimos a lo que quería decir el legislador. Entonces dice el Código Civil, artículo 19, inciso segundo. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, por ejemplo los considerandos, o en la historia fidedigna de su establecimiento, por ejemplo en los antecedentes históricos, las discusiones que llevaron a aprobar un texto determinado, etc. Aquí es importante hablar de oscura, ¿verdad? Expresión oscura. Pues aquí quiere decir cuando hay duda, cuando hay algo que no queda del todo claro. Bueno, así explicamos entonces en qué momento es que yo voy a acudir o debo acudir en la interpretación de la norma jurídica a la intención del legislador. Ahora bien, ya interpreté la norma,
Pero van a haber situaciones en donde normas se van a contradecir entre sí, ¿verdad? Voy a tener, por ejemplo, el caso de una norma que dice una cosa y otra norma que dice otra y resultan incompatibles. A esto se le conoce técnicamente como antinomias. Antinomias, que es el caso de contradicción de normas. Y para resolver estas antinomias tenemos tres criterios básicos de interpretación. El primero es el criterio de jerarquía, el segundo es el criterio de la ley en el tiempo y el tercero es el criterio de especialidad. Veamos el criterio de jerarquía. El primer criterio es la norma de jerarquía superior prevalece sobre la norma de jerarquía inferior. Tal como miramos en clases, esta es la pirámide de Kelsen. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe una contradicción entre una norma de categoría superior versus una norma de categoría inferior, la que va a prevalecer es la que está más arriba en la cadena alimenticia. Aquí es el fundamento legal de eso, lo mismo aquí para los tratados, lo mismo aquí para las leyes. Entonces, en caso de una contradicción, el primer criterio que debemos revisar es el jerárquico. Si yo tengo una contradicción entre una norma de categoría más alta frente a una de categoría más baja, ni siquiera cabe hablar de especialidad, ni de la cronológico, ni los otros criterios de interpretación. Hasta aquí llega todo. La norma superior prevalece sobre la norma inferior y san se acabó. Pero ¿qué pasa si tengo normas de igual jerarquía? Por ejemplo, dos leyes secundarias, dos reglamentos. Aquí sí empieza los otros criterios que son el cronológico y el de especialidad. ¿Cuál es el criterio cronológico? Artículo 50 dice, la derogación de las leyes puede ser expresa o tácita, es expresa cuando la nueva ley dice expresamente, o sea, sin lugar a dudas, que deroga la antigua. Y es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la anterior. Es decir, la nueva ley deja sin efecto a la norma más antigua. Y esto puede ser de manera expresa cuando dice claramente esta norma deja sin validez la norma anterior. El artículo tal, esta norma deroga expresamente el artículo 25 del Código Civil. Hay una derogatoria expresa. Esta norma deroga expresamente lo contenido en el decreto legislativo número 25, es una expresa. La tácita, en cambio, es cuando simple y sencillamente son incompatibles o cuando tenemos el caso donde dice cualquier norma que se contradiga con la presente ley será derogada expresamente. Porque ahí no hay, aunque lo dice, pero no hay alusión expresamente a una norma específica. Finalmente, en cuanto a la retroactividad, el criterio cronológico, ¿verdad? La nueva ley no puede aplicarse retroactivamente, es decir, una nueva ley a partir de su entrada en vigencia va para futuro, nunca para pasado. Esto ya está contenido en el artículo 21 de la Constitución. La ley no puede disponer sino para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Sin embargo, las leyes que se limitan a declarar el sentido de otras leyes cuyos conceptos sean oscuros o de dudosa interpretación, que esto se conoce como interpretaciones auténticas, se entenderán incorporadas en estas, es decir, que una interpretación auténtica casi que se entiende desde que se aprobó la ley original, pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio. En cualquier otro caso, aunque la ley aparezca como declarativa, se considerará como una nueva disposición sin efecto retroactivo. Y este que le decía, las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materia de orden público o en materia penal, al ser favorable al delincuente. Entonces, en resumen, el criterio cronológico es que la nueva ley
deroga o deja sin efecto la ley anterior. Esta derogatoria puede ser expresa cuando se dice con nombre y apellido que norma se ha dejado sin efecto, o puede ser tácita cuando simple y sencillamente existe la contradicción, o cuando yo hago una alusión sin nombre y apellido, pero así como que de estas frases gallo gallina que dicen se deroga expresamente todo lo que contradiga. Vaya, ahí no hay un nombre y apellido de una norma, no hay un decreto, no hay un artículo, simple y sencillamente lo dice como en abstracto. En ese caso también es una derogatoria tácita, aunque la palabra diga expresa, pero realmente no es expreso. Finalmente tenemos el criterio de especialidad. Ojo, al igual, nuevamente, y repito, la de jerarquía, cuando yo hablo de una norma de jerarquía superior versus una inferior, no cabe hablar de estos dos criterios. Pero cuando estamos hablando de normas de igual jerarquía, aquí sí, hago un análisis cronológico, hago un análisis de especialidad. ¿Cuál es el criterio de especialidad? La ley especial prevalece sobre la general. La ley general dice no deroga la especial si no se refiere expresamente.